Entonces a partir de ahora estamos grabando. Les decía que vamos a, una vez cerrado el tema anterior, vamos a comenzar con lo que nos corresponde ahora por el programa, que es la parte de estática, ¿sí? Entonces, para meternos en tema y saber un poquito de qué se trata, hoy vamos a ver o el desarrollo de la clase va a estar dado a través de un documento que yo les preparé y del cual vamos a ver una primera parte. Eh, Individualmente el documento va a estar subido en su totalidad mañana, conjuntamente con la grabación de la clase, pero vamos a ir cortándolo a medida que vayamos haciendo ejercicios sobre el tema. Es decir, nosotros vamos a ver una parte teórica hoy y a partir de la semana que viene en presencial vamos a realizar ejercicios sobre los temas que veamos hasta el día de hoy, un poco como veníamos haciendo anteriormente. Luego vamos a volver a ese documento teórico que contiene todo y vamos a seguir desarrollando y así hasta terminarlo, donde seguramente vamos a hacer una segunda instancia evaluativa allá por fin de julio, perdón, fin de junio, principio de julio, antes que se produzca el receso por vacaciones, ¿sí? Voy a compartir un documento, si me permiten. ¿Están viendo todos un archivo? Perfecto. Este es el documento que ustedes van a tener mañana subido en su totalidad, les decía, conjuntamente con la clase, que bueno, hoy no lo vamos a ver, no lo vamos a ver en su totalidad, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar hablando de lo que es la estática. Ustedes, muchos de estos temas que nosotros vamos a desarrollar hoy, los pueden haber visto en algún otro curso que hayan realizado, en alguna otra carrera, o también eh, en alguna física que hayan tenido en la escuela secundaria. Haya sido una escuela secundaria técnica o no, ¿sí? Pero seguramente algo de esto han visto y a medida que vayamos avanzando se van a ir dando cuenta de ello. Entonces, el primer concepto como general es ¿qué decimos que es la estática? ¿Sí? Nosotros en física hay una separación muy grande de cómo se estudian los fenómenos físicos, diferenciados en estática y en dinámica, ¿sí? Entonces, estática habla de estudiar el equilibrio de las fuerzas sobre cuerpos que están en reposo, ¿sí? Que están quietos. Después vamos a ver la diferencia que hay con la dinámica. Entonces, el concepto de fuerza es una causa que produce cambios en el movimiento de los cuerpos o en su forma, ¿sí? Independientemente de sea una o la otra o las dos al mismo tiempo. Relacionando un poco con lo que veníamos hablando anteriormente de magnitudes, tipos de magnitudes, unidades de medida y demás, eh, obviamente que la magnitud física que se va a representar con un vector, ahí vamos a ver un grafiquito a continuación, y se puede medir en newtons, en kilogramos fuerzas, en dinas y en algunas otras unidades de medida que ya vamos a ver más adelante. Normalmente para nosotros es muy utilizado el newton, ¿sí? El kilogramo fuerza y en algo en lo que tiene que ver con motores y demás, la dina también es algo que se suele utilizar. ¿Cómo vamos a representar o cómo decimos que se representa una magnitud física? En este caso, la fuerza que nosotros estamos tratando de representar se va a hacer a través de los denominados vectores. Estos son modelos matemáticos, ¿sí? A un vector X determinado lo vamos a llamar B, y siempre un vector o una fuerza en este caso va a estar representado por una serie de características que son muy importantes. Primero que nada, el módulo. El módulo es cuánto vale, es decir, el valor numérico que tiene la magnitud de la fuerza en ese momento. Expresa la cantidad que representa y se le asigna una determinada unidad de medida como veíamos anteriormente. La segunda característica que tienen los vectores o la fuerza es una dirección, ¿sí? La dirección va a estar dada por la recta de acción en la cual
se mueve o se ejecuta esa fuerza, ¿sí? Esa dirección puede tener una cierta inclinación, ¿sí? Si no la tiene, su ángulo no existirá o será cero, pero nosotros siempre vamos a tener una posibilidad de, a través del origen, que es el punto 4, tener una cierta inclinación de ese vector. El sentido, básicamente, es si estamos ubicados en esa dirección, hacia dónde va la fuerza, si hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, tantos grados para un lado, tantos grados para el otro, ¿sí? Cuando hagamos ese ejercicios, esto de los signos va a ser bastante relativo, ya vamos a ver un poco cómo nos manejamos en algunos ejemplos con esto de los signos. Y el origen o el punto de aplicación, ¿sí? Esos son los cuatro elementos que sí o sí tiene un vector o una fuerza. Si lo vemos gráficamente, la flecha negra más oscura es la fuerza, está representada por un vector. Siempre que representemos vectores o fuerza lo hacemos con una flechita arriba, ¿sí? Entonces, esta es la magnitud de la fuerza, ¿sí? Si nosotros lo hacemos a escala a eso, diríamos que es este largo, desde el punto de aplicación o punto de origen hasta el final de la flecha. Cuando hablamos de dirección, es la línea imaginaria que transita por esta flecha. Si hablamos de sentido, este estaría con un ángulo positivo sobre el origen, ¿sí? Y hacia arriba, ¿sí? Y el punto de aplicación o punto de origen, bueno, el cero que tenemos acá. Este alfa es el ángulo que forma esta fuerza con respecto a el eje de las X, en este caso, el eje de las abscisas, ¿sí? Hasta acá venimos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Resulta familiar algunos conceptos, algunas cositas que vamos desarrollando? Algo habíamos visto en el segundo. Bueno, sigamos un poquito más. Nosotros vamos a decir que las fuerzas van a actuar o a distancia o por contacto. Cuando actúan a distancia, cuando, por ejemplo, las que actúan a distancia son las fuerzas gravitatorias, las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las fuerzas tienen un efecto sobre los cuerpos que van a ser diferenciados en dos tipos. Uno es la deformación. Según el tipo de deformación, los cuerpos se clasifican en los plásticos. Si un cuerpo se denomina plástico cuando se deforma algo en forma permanente. Entonces, nosotros agarramos una plastilina o una goma y la doblamos, la perforamos, esa deformación queda constante. Y por ejemplo, si trabajamos con un elástico, con un resorte, eh, nosotros le ejecutamos una fuerza sobre eso, ¿sí? Pero cuando retiramos la fuerza, ese elemento vuelve a su posición original, ¿sí? Un resorte es el caso más completo. En cambio, tenemos una tercera opción. ¿Qué pasa? Que si nosotros cuando le aplicamos esa fuerza, pero ni se deforma permanentemente, pero tampoco se vuelve a su condición inicial, bueno, estamos hablando de un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, ese cuerpo rígido quiere decir que nosotros lo rompimos, ¿sí? Lo rompimos, ¿por qué? Porque la fuerza que le ejecutamos no permitió ni que se deforme permanentemente, ni tampoco que haga el efecto de la fuerza y vuelva a su posición original. Y el otro gran tipo de efecto que nos van a producir las fuerzas son cuando nosotros le cambiamos la velocidad en los cuerpos, ¿sí? La velocidad a la cual se están moviendo. Una posibilidad de que el cuerpo esté en reposo, cero, y que, o sea, la velocidad ahí es cero, que nosotros cuando aplicamos una fuerza sobre el mismo, se produzca esta velocidad que va relacionado con la aceleración, pero por ahora no nos metamos con eso, que lo vamos a ver más adelante. Hay un concepto muy interesante de fuerzas, que es el de la resultante, ¿sí? Este es un concepto que habrán escuchado en su momento. ¿Qué es esto de la resultante? Bueno, pasa que cuando hay dos o más fuerzas aplicadas sobre algo, va a terminar resultando. El concepto más gráfico para que ustedes lo puedan visualizar, no sé si vieron el juego de la cinchada, ¿sí? La cinchada es una soga en el cual hay dos equipos que uno va tirando de un lado y otro va tirando del otro, ¿sí? Y gana básicamente el que hace más fuerza de uno de los lados, porque va llevando hacia el sector del equipo ganador a los perdedores a través de la fuerza, ¿sí? La idea es que los dos equipos hagan fuerza. Bueno, eso es un sistema de fuerzas, ¿sí? Y la resultante, ¿cuál va a ser? Bueno, el que haga más fuerza se va a ir la gente para el lado ganador. Los dinamómetros sí son
son elementos, son dispositivos que se utilizan mucho para medir las fuerzas, ¿sí? Esos están basados en una ley de un autor conocido como Hooke, que no vamos a entrar en detalle ahí, pero sí sabemos que existe algo como existe un metro, un calibre para medir una determinada longitud o lo que sea. Existen elementos que se llaman dinamómetros que sirven para medir fuerzas. Entonces, las unidades de fuerza que nos avala el sistema internacional es el Newton, ¿sí? El Newton, ¿sí? Que es originario del nombre de Isaac Newton. Hay otra unidad muy utilizada que en el caso nuestro no es el kilopondio, sino que es el kilogramo fuerza. Lo pongo porque el kilopondio es lo mismo que un kilogramo fuerza. O sea, un kilogramo fuerza es lo mismo que un kilopondio y eso mismo representa 9.8 newton, ¿sí? Ahí hay una gran diferencia. El kilopondio, déjenlo de lado, nosotros no utilizamos esa unidad de medida, pero sí utilizamos mucho o los newton o los kilogramos fuerzas, y ahí entran en juego algún tipo de conversión, ¿sí? Un kilogramo fuerza es lo mismo que 9.8 newton. ¿Cómo componemos y cómo descomponemos fuerzas? Bueno, acá decimos que cuando dos o más fuerzas actúan sobre un cuerpo, la suma vectorial de todas ellas la llamamos resultante, ¿sí? Ese es el concepto de resultante, es decir, sumar vectorialmente todas las fuerzas que estén actuando sobre un determinado cuerpo. Y acá tenemos que hacer algunas diferenciaciones, porque vamos a tener distintos casos. Un concepto es el de fuerza concurrente. ¿Qué quiere decir fuerza concurrente? Son aquellas que tienen el mismo punto de aplicación, ¿sí? Cuando coincide el punto de aplicación de las fuerzas, ahí tenemos una forma de resolver. Y dentro de las concurrentes también hay distintas opciones. La primera es que las fuerzas estén en la misma dirección, ¿sí? Entonces, si las fuerzas concurrentes están en la misma dirección, ¿sí? La resultante, que vamos a llamar FR con la flechita arriba, el FR que tenemos acá, va a estar también en la misma dirección que las fuerzas. Lo que pasa es que vamos a tener que distinguir, acá otra vez, si están en el mismo sentido o si están en sentidos contrarios. Si están en el mismo sentido, lo que vamos a hacer es sumar las fuerzas, como es el caso del ejemplo que tenemos acá. Imagínense que dos personas están pechando un auto, ¿sí? Y que hacemos los arreglos para que lo estén pechando en el mismo punto de aplicación. Bueno, ahí tenemos las fuerzas que se están aplicando en el mismo sentido y lo que vamos a obtener para la resultante es sumar esas dos fuerzas. Es decir, si tenemos acá una fuerza 1, la roja, de 5 newton y una fuerza 2 de 3 newton que están empujando este cubo amarillo, bueno, ese cubo, ¿sí? Les quiere decir que le estamos aplicando una fuerza de 8 más 3, perdón, 8 newton, ¿sí? La fuerza resultante va a ser de 8 newton. Ustedes me dirán, bueno, pero se está moviendo con una fuerza de 8. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la fuerza resultante que está aplicada sobre ese objeto es de 8 newton. Si se mueve o no es otra historia que la vamos a ver más adelante. Puede que vale, con 8 newtons movamos ese elemento, o puede ser que con 8 newtons no sea suficiente. Ahora, la pregunta que yo les hago es, para adelantarnos un poco, ¿de qué va a depender que se pueda, si sabemos que la fuerza es de 8 newtons, de qué va a depender que se mueva ese elemento, ese objeto, ¿sí? Si nosotros le aplicamos esas dos fuerzas? ¿Qué se imaginan? Muy bien, del peso. El peso es muy importante, sumamente importante. ¿Qué más? Exactamente, la fuerza va a tener que ser mayor que el peso para que se pueda mover, correcto, sí. Pero aparte del peso, ¿qué más? ¿Qué se imaginan? Hay un concepto, que lo vamos a ver también más adelante, que es el denominado fuerza de rozamiento. Es decir, nosotros podemos tener ese elemento, ¿sí? Que va a pesar tanto, nosotros podemos aplicar una fuerza que va a ser tanto, pero todo va a ser muy dependiente de dónde esté aplicado ese peso.
No va a ser lo mismo si tiene unas rueditas abajo, no va a ser lo mismo si está puesto en arena, no va a ser lo mismo si está en agua, no va a ser lo mismo si está suspendido en el aire y está colgando a través de una polea, de una soga. ¿Me siguen lo que les digo? ¿Se entiende? Va a cambiar totalmente el concepto cuando incluyamos el criterio de la fuerza de rozamiento. Es decir, dependiendo de cuánta fuerza de rozamiento, que esa fuerza de rozamiento va a ser contraria a esa fuerza, ¿sí? Que nosotros apliquemos, vamos a poder hacer mover a ese cuerpo independientemente de que la fuerza que hagamos sea más grande que el peso. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando las fuerzas con sentidos, con la misma dirección que teníamos anteriormente, pero ahora tienen sentido contrario? ¿Sí? Entonces, acá la fuerza resultante va a ser el resultado justamente de restar la fuerza más grande menos la fuerza más chica. Y la dirección en la cual va a dar la resultante va a ser en dirección a la más grande. Si nosotros tenemos en este caso la F2, que son 6 newton, y la F1, que son 2 newton, ¿sí? La resultante de todo esto nos va a dar 6 menos 2, 4. Es decir, que vamos a dar una resultante de 4 newton para el lado de la fuerza más grande, que era F2. ¿Sí? La diferencia entonces entre cuando tienen el mismo sentido y cuando tienen sentido contrario es que cuando son el mismo sentido, directamente la sumamos y decimos hacia dónde se mueve, en cambio, o hacia dónde queda el resultante en realidad, no hacia dónde se mueve. Y en el caso de sentido contrario, lo que hacemos es restarlo, ¿sí? E indicamos que la resultante va a ir hacia el lado de la fuerza más grande. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. También puede pasar que tengan el mismo punto de aplicación, o sea, que sigan siendo concurrentes, pero ahora lo que nos pasa es que no tienen la misma dirección y sentido, sino que están puestos en cualquier dirección, como es el caso de la fuerza 1, la roja, y la fuerza 2, la F2, ¿sí? La verde. Y entre ellas tienen un ángulo determinado que llamamos alfa. Bueno, una regla muy gráfica para utilizar la resolución de esto. Nosotros gráficos prácticamente no vamos a hacer, vamos a hacer todo analítico, o sea, la resolución matemática del ejercicio, el cálculo. Pero una regla que se utiliza muy comúnmente es la regla del paralelogramo. Esta regla del paralelogramo lo que hace es, esta misma que está en verde acá, la extrapolamos, este origen lo llevamos acá y lo que hacemos es unir el punto de origen de las dos con el extremo que nos quedó, ¿sí? Lo podemos hacer con la verde o con la roja, es indistinto, los dos nos va a dar lo mismo. Y esa unión del punto con este punto nos da la fuerza resultante. Eso es gráficamente. Ahora, a través de la trigonometría, nosotros vamos a resolver que la fuerza resultante va a ser el cálculo de todo esto que está acá. ¿Sí? Este es un teorema del coseno, no vale la pena que lo veamos ahora, pero el resultado, ¿sí? Cálculo resultado de esta resultante va a ser la primera fuerza al cuadrado, más la segunda fuerza al cuadrado, más dos veces la primera por la segunda, por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? Del ángulo que forman la fuerza 1 y la fuerza 2. Con esos datos, ¿sí? A todo ese resultado que tenemos ahí adentro, luego le aplicamos la raíz cuadrada y nos da como resultado la fuerza resultante. ¿Sí? Esto es netamente mecánico, es cálculo matemático. Y ¿qué otra posibilidad o qué otra alternativa teníamos? Bueno, cuando las fuerzas forman un ángulo de 90 grados entre ellas. ¿Sí? Fíjense que la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿sí? Acá entre ellas dos, roja y verde, forman 90 grados, son perpendiculares. Entonces ahí se simplifica un poquito todo esto que está acá. La fuerza resultante obviamente va a seguir siendo la misma si lo hacemos a través del gráfico, pero ¿sí? La fuerza resultante va a ser calculada por el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerda que lo habíamos conversado en clase? Cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. Bueno, nosotros lo que en vez de poner catetos ponemos las fuerzas. Fuerza 1 al cuadrado, fuerza 2 al cuadrado. El resultado de eso, la raíz cuadrada, nos da el resultado de la fuerza. ¿Sí? Se simplifica muchísimo todo esto que tenemos acá. Entonces, hasta acá nosotros vamos a aprender que cuando las fuerzas están en la misma dirección, ¿sí? Tienen el mismo sentido, las sumamos. Tienen sentido contrario, las restamos. Restamos la más grande menos la más chica para obtener resultado. Cuando no tienen la misma dirección, ¿sí? Pero el mismo punto de aplicación,
Si forman un ángulo determinado que no es de 90 grados, que no son perpendiculares, utilizamos esta regla del coseno, ¿sí? Y si da 90 grados entre las dos, ¿sí? El cálculo va a ser las tablas de Pitágoras, la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado, y ese resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ujú, perfecto. Y la resultante te queda para el lado de la más grande. Bueno, chicos, entonces, hasta acá lo que quería darles hoy de teórico. Nosotros vamos a trabajar con ejercicios que tengan que ver con estas cuatro opciones, ¿sí? Obviamente que de las primeras dos son un poquito más sencillas porque es básicamente sumar y restar, ¿sí? Y les voy a dar algunos más de los otros dos, ¿sí? De fuerzas concurrentes para que laburen un poquito ahí con las fórmulas y se vayan haciendo amigos del coseno del ángulo, de la raíz cuadrada, que son todas cositas que, bueno, por ahí algunos que hace mucho que no lo ven y demás, puede llegar a costar un poquito más, pero bueno, no se preocupen, es mecánico y lo vamos a resolver. Mañana, cuando yo les suba a la clase, van a tener la grabación de este video, el documento teórico, ¿sí? Completo, les repito, va a estar completo. Ustedes traten de repasar hasta donde vimos nada más. Y lo que sí van a tener, que ahora no lo vamos a ver, una guía de ejercicios que también va a tener muchos ejercicios, ¿sí? Ustedes van a intentar resolver los que puedan resolver de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Los cuatro casos que vimos hasta ahora, buscan esos ejercicios, ¿sí? Que los van a encontrar fácilmente, e intentan resolver eso para el lunes de la semana que viene. No me tienen que entregar nada para el lunes de la semana que viene. El lunes de la semana que viene vamos a hacer ejercicios en clase, ¿sí? Obviamente, como siempre, perdón, estoy diciendo lunes, jueves, disculpe. Para de acá al jueves de la semana que viene, todo lo que quieran preguntarme, dudas que surjan sobre los ejercicios y demás, me las hacen saber y tratamos de responder por el aula abierta. ¿Estamos claros? Hasta acá entonces, chicos, les agradezco por conectarse y nos estamos viendo el lunes en presencial con matemáticas, ¿sí? Que estén muy bien. Chau, chau.